Hola, soy el doctor Eric Ojeda de la clínica Doctores Ojeda. Es un gusto para mí saludarte y de alguna manera platicarte un poquito sobre una de las etapas más importantes de la vida de cualquier persona que se llama el embarazo. Y en esta ocasión vamos a tocar una primera parte que se llama el primer trimestre del embarazo. En esta parte tan importante del embarazo, ¿qué es lo que pasa al inicio? Pues al inicio, evidentemente, al haber este proceso de las relaciones sexuales, evidentemente si existe un óvulo maduro que se liberó a través de la ovulación, pues de alguna manera entran pues, millones de espermatozoides y generan pues, un punto de contacto donde solamente uno, en la mayor parte de las veces, logra atravesar esta membrana plasmática y evidentemente generar pues, la fecundación. La fecundación normalmente se realiza en las trompas de falopio o en las trompas uterinas. Esto en algún punto, pues al cabo de algunas horas, en algunas ocasiones o incluso después de varios días, puede darse este fenómeno donde al realizarse esta fecundación viene un proceso de transmisión de información tanto del espermatozoide como del óvulo. Donde ¿qué es lo que transmiten? Pues prácticamente los cromosomas, los genes, ¿no? Para tener un conjunto de pues, 23 y 26, 46 cromosomas, ya sea varón o sea niña. En algún punto, estas primeras células pues genera un proceso de división celular, a lo que llamamos blastocisto, y propiamente genera un término donde empieza a viajar este blastocisto hasta poderse implantar en la parte del útero. Cuando inicia esta parte de la implantación, empieza una serie de procesos donde hay una reacción hacia este cigoto o huevo nuevo, se genera un nuevo cambio donde las hormonas como la gonadotropina coriónica ejercen una función muy importante para lograr esta adecuada implantación. Es importante recordar que junto con tu médico podamos llevar esta primera etapa del embarazo donde a la semana 4 o 5 es importante identificar el saco gestacional. Evidentemente para evitar pues, algún tipo de alteración como lo más relevante sería un embarazo ectópico. Entonces, si se dio la implantación de forma adecuada, podemos estar tranquilos para evaluar un poquito más adelante la segunda etapa, que es cuando se forma el embrión propiamente, e identificar la frecuencia cardíaca, que nos da muchísima tranquilidad a muchos de nosotros cuando lo escuchamos. En el punto importante que es la implantación, siempre es importante recordar que eso no lo podemos ver por ultrasonido aún. Nosotros lo único que podríamos identificar es algún cambio hormonal, específicamente la cuantificación de la gonadotropina coriónica a través de exámenes pues, propiamente la sangre. ¿Cuándo podemos empezar a ver nosotros los radiólogos un cambio anatómico en la matriz? Pues alrededor de la quinta semana, donde ya podemos ver prácticamente un pequeño saco, que lo podemos ver en algunas ocasiones por vía pélvica y en otras, como es algo muy pequeño, por vía transvaginal, y de alguna manera es el único hallazgo que podemos identificar. Ya avanzando un poquito más hasta la sexta semana, pues ya sí podríamos ver ya propiamente un pequeño poquito blanquito que le llamamos un poco ecogénico, en el cual nos permitiría decir que es un pequeño embrión. Y en este punto, uno de los puntos más importantes es identificar la frecuencia cardíaca. Avanzando un poquito más a la séptima semana, pues evidentemente este embrioncito es mucho más evidente y la frecuencia cardíaca pues agarra un poquito más de ritmo y una cierta frecuencia adecuada. Ya alrededor de la octava semana ya es posible identificar la forma de un pequeño pues, feto, que es muy pequeña, que aunque los órganos no están totalmente ya definidos, pero sí ya podemos identificar estructuras muy básicas como las prominencias de los bracitos, las prominencias de las manitas y evidentemente la distribución entre cabeza, torso y la parte inferior o caudal. Prácticamente conforme ya vamos avanzando en la novena semana, pues evidentemente identificaremos estructuras ya más importantes, de forma ya más definidas anatómicamente, y evidentemente pues, valoraremos los marcadores cromosómicos, que es parte muy importante en esta etapa del primer trimestre. Conforme va avanzando el embarazo después de la semana 8, pues evidentemente algunas estructuras van siendo más definidas y evidentemente el bebé va siendo pues, un poquito más grande, ¿verdad? En este punto es muy importante valorar unas áreas del mismo cuerpo del bebé, que ahorita voy a detallar, que sirven para predecir si en este caso existe alguna posibilidad de algún tipo de síndrome más adelante, o lo que llamamos alteraciones cromosómicas. Este tipo de evaluación le llamamos marcadores cromosómicos. ¿Y cuáles son estos marcadores cromosómicos? Pues prácticamente uno de los más importantes es identificar la translucencia nucal, que es simplemente un plieguecito en la parte posterior del cuello. En algún punto aquí tenemos una referencia de este pequeño bebé y es en la parte posterior donde podemos ya identificar esas estructuras. Al identificar esto, pues pasamos a un siguiente punto, que es valorar el flujo de una parte del corazón que se llama el flujo tricuspidio, que es de una valvulita que tiene ahí el bebé.
y de alguna manera otras estructuras como el ductus venoso, que es un flujo que pasa por una venita en el abdomen del bebé, y luego posteriormente identificar algo en la nariz del bebé que se llama el hueso nasal. Todas estas estructuras tienen un cierto valor que de alguna manera podemos nosotros buscar generalmente entre la semana 11 y 13.6 y nos permiten a nosotros dar la información al médico de cabecera si en algún punto una de estas estructuras o una de estas mediciones está alterado, lo cual llevaría al médico a realizar otro tipo de pruebas que generalmente involucran en muchas de las ocasiones tomar muestras de sangre para valorar el DNA fetal en la sangre materna y tener un poquito más la certeza de lo que va a suceder más adelante. Pero de alguna manera es muy importante identificar estos valores entre la semana 11 y 13.6. En esta etapa tan importante del primer trimestre y evidentemente arrancando ya el segundo mes o el tercer mes, ya se empiezan a desarrollar y se empiezan a notar ciertas estructuras, pues como las manitas, la columna vertebral, la perspectiva facial, algunas estructuras ya anatómicas como es el estomaguito, la presencia ya de este movimiento cardíaco. Y de alguna manera todo esto va siendo pues obviamente evolutivo y lo que permite pues es poder evaluar el crecimiento y la adecuada pues formación de esos órganos. Es evidente que siempre uno se pregunta si en este punto nosotros ya podemos percibir algún tipo de movimiento. La verdad es que no. La verdad es que muchas de las cosas que nosotros percibimos pues son cuestiones intestinales o simplemente cuestiones de contracción uterina. Este movimiento del bebé ya se puede empezar a sentir ya alrededor de la semana 20, 22, de forma muy ligera, pero bueno, es el momento realmente en el cual tú sientes algo. Es importante saber que los síntomas cuando uno ya está embarazado, pues generalmente, como muchos sabemos, pues son las náuseas, es el malestar general, en algunas personas la sensación de dolor articular, en otras personas la sensación de un dolor pélvico o de un cólico como menstrual, y en muchas otras ocasiones pues obviamente un tema de náusea y vómito continuo, ¿no? Que todo el mundo sabemos. Pero bueno, al final del día lo importante saber es que en esta etapa del embarazo, que es el segundo mes y tercer mes, viene un proceso inicial muy importante desde la perspectiva de la formación de los órganos. Iniciando el tercer mes, parte de las evaluaciones que te realizamos a ti y a tu bebé, pues obviamente es identificar si el crecimiento de este saco es el adecuado, las medidas de este feto y de alguna manera las estructuras anatómicas que ya podemos identificar. Siempre es importante notificar la posición inicial de la placenta y la maduración y si no existe alguna complicación como algún tipo de desprendimiento. También durante la evaluación del primer trimestre evaluamos prácticamente si no hay alguna condición adicional en las paredes del útero, como la presencia de algún mioma o en algunas otras ocasiones la presencia de algún tipo de quiste o alguna alteración ovárica. Al inicio del embarazo, uno de los criterios también importantes es ver si la parte cervical, que es la puerta de entrada del útero, tiene una adecuada longitud y un adecuado grosor. Y esto con el fin, pues obviamente, de predecir si pudiera haber alguna alteración en cuestión de una incompetencia, o sea, que no fuese lo suficientemente fuerte esta puerta y pudiese empezar a abrir, ¿no? A lo que llamamos incompetencia cervical. Prácticamente en esta etapa del embarazo siempre surgen dudas respecto al sexo y lo que te puedo yo comentar es que el sexo del bebé evidentemente se da en el momento de la fecundación, cuando se transmiten los genes, pero para que nosotros los radiólogos a través del método ultrasonido los podamos ver, se realiza de forma predictoria, porque no se ha formado totalmente el sexo, entre la semana 13 a la 16, 17. Que es una manera en la cual podemos predecir a través de una estructura que se llama el falo, que es como una puntita que le sale tanto al varón como a la niña y de alguna manera esta estructura pues genera cierta angulación. Cuando esta angulación se empieza a generar para arriba, pues es más probable que sea varón y cuando se empieza a angular para abajo es más probable que sea niña. La formación del sexo ya se puede ver ya en un 100%, pues alrededor de la semana 17, 18 y de alguna manera ahí es donde ya podemos evidenciar pues obviamente la formación de la anatomía del sexo del bebé, del niño o de la niña. Pero bueno, prácticamente esta es una de las cosas más importantes que generan dudas en las mamás, pero bueno, el sexo del bebé se genera a partir de la fecundación. Esa es la parte más importante en cuestión de la evaluación del primer trimestre y espero que les ayude esta explicación que les he dado. Para finalizar, déjame decirte que estoy muy contento de poderte saludar una vez más y poderte darte una explicación sobre esta primera etapa de este momento tan maravilloso que se llama el embarazo del primer trimestre.
Espero verte pronto y llevar de la mano tu embarazo y platicarte o ver el sexo o las caritas del bebé, que en muchas ocasiones podemos verlo a través de estos equipos o super equipos que existen actualmente con los cuales contamos, además de un grupo certificado de médicos radiólogos que nos ayudarán a darte un diagnóstico de calidad. Aquí te espero en la Clínica Doctores Ojeda, tu salud en manos de especialistas.